espero que hayas hecho algo de networking en la parte de la comida y hayáis podido, pues bueno, entablar la conversación y también pues contactar con otras personas, que la verdad que está muy interesante el congreso. Bueno, pues esta tarde vamos a comenzar con la mesa, con la línea 5, que se titula Nuevos usos del espacio público-privado, realidades íntimas, disidencias y transformación social, en la que tendremos 5 ponentes, tanto presencial como en streaming. También saludo a toda la gente que nos está viendo por Zoom. En primer lugar, estará el artista e investigador Álvaro Porras, que nos presenta Cuerpos que ocupan sitios, cuando permanecer en un espacio público es un gesto de disidencia. Álvaro es graduado en Bellas Artes y máster en Investigación en Prácticas Artísticas y Visuales por la Universidad de Castilla-La Mancha, máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y actualmente es estudiante del programa de doctorado en Arte, Producción e Investigación de la Universidad Politécnica de Valencia. Además, ha desarrollado proyectos en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Bristol, Roma o Nueva York, así como otros proyectos de educación y mediación para instituciones como el Reina Sofía o el IBAM. Trabajos de curaduría y construcción del relato para espacios independientes como Blanco Blanco e Internet Mood Gallery. A continuación, tenemos la ponencia de Celeste Fernández Moncada, que nos presenta nuevos escenarios en el lugar de producción de imágenes. Celeste es graduada en Bellas Artes y máster en Arte y de Producción por la Universidad de Sevilla y actualmente se encuentra cursando el programa de doctorado de Arte y Patrimonio de la Universidad de Bellas Artes de Sevilla, dentro del grupo de investigación Arte Plástico, Secuencial Experimental, de Estampación y Nuevas Tecnologías. Seguidamente, Víctor Villegas, que lo tengo aquí a mi lado, nos presenta Tirando el corte, el cine comunitario como expresión de una antropología visual situada. Víctor es sociólogo por la Universidad Alberto Hurtado de Chile, maestro en comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México, con una estancia de investigación en la Universidad París-Sorbonne. Actualmente está realizando un doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona en antropología social y cultural. Sus líneas de investigación principales son la antropología audiovisual y los estudios de juventud. Su trabajo enlaza la investigación social aplicada a la realización audiovisual desde una perspectiva territorial. Y además es fundador y director de la productora de realización e investigación audiovisual Etnocinema. María Gil nos va a presentar las movilizaciones sociales como espacios de emergencia artística, Galicia desde los años 60 hasta los 2000. María es graduada en Historia del Arte por la misma, con premio fin de carrera, y además ha realizado el máster en Gestión del Patrimonio Artístico y Arquitectónico, Museos y Mercado del Arte. En la actualidad está realizando su tesis doctoral sobre arte y edición gráfica dentro del grupo de investigación Haidu y es parte del proyecto de PARC, financiado por el Ministerio. Y para cerrar esta mesa tenemos a Cintia Pech Salvador con la ponencia Narrar lo íntimo en lo virtual, cuerpo, espacio y emociones en la intervención cultural. Historias propias desde casa, de Lorena Wolfer. Cintia es investigadora, fotógrafa y poeta, profesora e investigadora adscrita a la Academia de Comunicación Cultura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, doctora en Filosofía por la Universidad de Barcelona y licenciada y máster en Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y desde 2005 al Consejo Editorial Andaluz, revista de investigación social. Actualmente coordina la línea de Comunicación y Cultura del Diplomado de Titulación Las mujeres en la perspectiva de las ciencias sociales y las humanidades, perspectivas feministas y enfoque de género en la Universidad Autónoma Ciudad de México. Y también ha publicado artículos en revistas especializadas en arte y comunicación. Bueno, pues con esta breve presentación de los ponentes de esta mesa, pues damos comienzo con Álvaro, por favor. Muy buenas. ¿Se oye bien? ¿Se me escucha? ¿No? Sí, ahora sí te escucho. Ahora sí, ¿no? Vale. Ok, pues comparto pantalla. Todo bien, ¿no? Vale. Bueno, pues nada, o sea, lo primero para empezar, como no, dar las gracias por haber decidido contar con mi participación en el Congreso. He estado echando un ojito por ahí esta mañana y creo que he encontrado cosas bastante interesantes. Un segundito que hablo. Vale, por aquí estamos. Y a ver si pudiera. Ok. Ok. Muy bien, bueno, o sea, yo lo que voy a presentar son algunos puntos de la tesis que estoy escribiendo ahora mismo, en las que pretendo generar esta especie de genealogía entre
la presencia de sujetos radicales y distintos procesos de ocupación del espacio público, con el objetivo de enfatizar pues, la potencialidad que tienen ciertos lenguajes y símbolos conceptuales que a través de la acción directa posicionan nuevos comportamientos dentro de lo que podríamos definir como esfera pública, ¿no? Para esta comunicación me he querido acercar a las coyunturas planteadas por Adrian Piper, por Absalon y por Adam Seitzo y distintas aproximaciones que han hecho estas artistas al contexto de lo público a grandes rasgos, ¿no? Planteamos estos tres escenarios como lugares en los que el sujeto se enfrenta a las violencias estructurales y culturales y cómo se despliegan ciertas configuraciones ante el dominio y la privatización de los espacios públicos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ello. Voy a ir un poquito rápido, ¿vale? Nos acercamos a la figura de Adrian Piper porque encontramos en ella un pliegue bastante singular, ¿no? Que se sitúa entre ese conceptualismo lingüístico y filosófico de los años 60 y 70 en la escena de Nueva York, mientras que su obra, por otro lado, se posiciona políticamente en el contexto social y en el espacio público de una manera muy diferente a lo que cabría esperar de alguien pues, que sea coetáneo a todo este grupo de January 11, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, Piper encuentra una relación entre el trabajo con el lenguaje y con los símbolos conceptuales y una voluntad por desarrollar una práctica politizada, podríamos decir, ¿no? O sea, para Piper, y aquí la cito, la interpretación que hace ella de la semiótica es una obligación a una toma de decisiones y una elección de contenido y por consiguiente a reconocer qué contenido es más importante para cada momento, ¿no? O sea, de alguna manera lo que Piper propone es un ejercicio de proximidad radical y aquí es donde ella coge todo lo que viene desde la lingüística ante conceptos e ideas que van más allá de sí mismos. Claro, en una escena, pues así como os digo, ¿no? Marcada por hombres que trabajan presionando también por una definición total del arte conceptual, Piper lo que hace es desandar ese conceptual neoyorquino con un trabajo de confrontación que pone como centro del escenario pues, las problemáticas sociales atenuados por la perspectiva de la negritud, posicionándose como un sujeto mujer afrodescendiente y abriendo el paradigma de ese arte conceptual lingüístico hacia el campo de la subjetividad radical. Tiene esta serie que seguro que la mayoría conocéis, que es Catálisis, que son un conjunto de propuestas de acción que desarrolló entre el 70 y el 71. La mayoría no están documentadas, hay ciertos registros en entrevistas que tiene con Lucy Lipar, en su mayoría, algunas simplemente se han perdido, que vienen a exponer, o sea, son acciones que exponen al artista una serie de experiencias comunicativas directas con las personas que transitan el espacio público, ¿no? O sea, yo dentro de la tesis me centro en dos de ellas, que sería la primera, en la que empapa una serie de prendas en, bueno, huevos podridos, aceite de hígado de bacalao, etcétera, etcétera, durante una semana, se las pone y se sube al metro. Y luego también me centro en Catálisis 7, que también es otro trayecto de metro hacia, bueno, o sea, en el que va soplando bolas de chicle y dejándolas que se le exploten en la cara, ¿no? Esto es algo que además situó dentro de esa misma genealogía las acciones de Ann Messner, que también están presentes en el, bueno, en el espacio cotidiano del metro de Nueva York, como Balloon, ¿no? O sea, en la que bueno, pues infla este globo rosa reduciendo el espacio de por sí ya reducido en el metro hora punta, y que las entiendo como parte de esa de un conjunto que sea transnacionalmente en un momento muy paradigmático también para el despliegue de esos movimientos feministas y que representan una toma, sí, una toma de posesión del espacio público, igual que podía pasar con las pisadas de Fina Miralles, ¿no? O sea, en las que ella va escribiendo su nombre en el suelo conforme camina. Son gestos que se replican en el tiempo, por supuesto, dentro de formas, de las nuevas formas discursivas que toman la presencia de subalternidades en los contextos públicos, pero también dentro de los procesos de resignificación política de la performance en el espacio público, ¿no? Yo creo que un buen ejemplo de esto es ver que hay entre Fina Miralles y Regina José Galindo en Quién puede borrar las huellas, que hace este recorrido de sangre contra la candidatura presidencial de Efraín Ríos, ¿no? en el 2003. De igual manera que trazo como este paralelismo, podría trazar otro también entre Piper y las acciones que hace en el metro con las videoperformances de Clara Liden, como Paralyze, en la que se envuelve esta especie de coreografía así súper alborotada, en la que entra y sale de los asientos, se sube a los transporte equipajes, etcétera, etcétera, que no dejan de ser como una referencia a la historia de la danza moderna, del cine, del videoarte primitivo, así como con un vibe de Bruce Nauman muy claro, pero que de alguna manera me facilitan encontrar una genealogía entre estas piezas como propulsora de un posicionamiento político en el espacio público que posiciona a su vez a todas estas autoras al borde de las violencias del espacio colectivo, ¿no? O sea, en una serie de cambios y permutaciones paradigmáticas, pues desde la restricción a la inmovilidad, la presencia de la alteridad, el comportamiento de lo salvaje, etcétera, etcétera, ¿no?
En un segundo bloque, que voy a hacer todavía más rápido que este, nos vamos a centrar en la arquitectura y lo habitacional y lo vamos a dedicar a la obra de Meir Esel, que es también conocido como Absalon, que es este artista pues, nacido en Israel, que emigra a París en el 87 y que empieza a producir a las faldas de Christian Boltanski, que en menos de 3 años tiene como una carrera súper meteórica y súper prometedora, por lo menos en la escena francesa y europea, pero que se resignifica en 1990, ya os digo, 3 años después de que llegas a París, cuando descubres el seropositivo. Claro, en un contexto en el que el SIDA está marcando las nuevas configuraciones de la subjetividad social, se produce, y que está dentro de todas esas instrumentalizaciones de los sectores conservadores y todo ese despliegue que hubo de mecanismos de control y de discriminación de carácter homofóbico, racista y clasista, la obra de Absalom creo que se imbrinca en esto, ¿no? Por el tiempo de llegada de los antirretrovirales, ¿no? O sea, si Absalom descubre ese seropositivo a principios de los 90, los antirretrovirales no llegan hasta mitad de los 90, cuando la pandemia deriva como en otro sistema de control biopolítico, farmacológico, etcétera, etcétera, pero Absalom no llega a este cambio paradigmático porque fallece en el 93, ¿no? Y esto yo creo que es lo que da un proceso de resignificación al que sería su proyecto más conocido, que sería la SELIS, ¿no? Que serían estos módulos reales habitados por él mismo en periodo de 3 a 6 meses en 6 ciudades distintas, en París, en Frankfurt, en Nueva York, en Zúrich, en Tokio y en Tel Aviv, ¿no? Estas células podrían ser descritas como súper fácil, ¿no? Como esos contraespacios que albergan la crisis del sujeto, con la lectura Foucaultiana que puede tener esto, ¿no? O con esa tipología áptica que plantea Juhani Pallasmaa en cuanto a la relación o el acercamiento fenomenológico que tiene la arquitectura en lo que conlleva su fisicidad, ¿no? O sea, para Absalom, leído desde Pallasmaa, ¿no? Podríamos definirlo como ese impacto emocional que la arquitectura tiene vinculado a procesos de aproximación y a los significados mentales del espacio y el contexto arquitectónico. O sea, las celis de Absalom, cada una de ellas estaba, ya os digo, como referida a una de las ciudades en las que estaba pensada ser planteada. Por ejemplo, esta es la celis número 3, que iba a estar instalada en Nueva York. Hace como esa rememoranza simbólica a la máquina, al cuerpo de motor, etcétera, etcétera, todos aquellos componentes subjetivos que Absalom identificaba de la ciudad de Nueva York. Sin embargo, su configuración interior y su diseño pertenecen a otra serie de registros, ¿no? O sea, Absalom lo que hizo fue desarrollar una cartografía de sus gestos cotidianos, estudiando sus costumbres, sus movimientos y sus posturas, para diseñar las distancias, los tamaños y las proporciones del interior de las celis, ¿no? Absalom moriría eso con solo 28 años, el proyecto de las Cellus quedaría inconcluso y lo que podemos rescatar de ello, y sobre todo yo creo que a raíz del COVID se pronunciaron como ciertos discursos que creo que iban al contrario de la intención principal de Absalom, ¿no? O sea, la voluntad de Absalom no era ni su aislamiento, ni su confinamiento, ni su reclusión, ni nada de esto, sino una nueva definición de la vida a través de la irrupción en el espacio social a través de la identidad propia. Y por último, el último bloque al que voy a dedicar, también intentando proponer una conjunción entre las propuestas de Piper y de Absalom, es la obra, por definirlo, por categorizarlo de alguna manera, aunque es complicado eso, de Adam Seitzon, ¿no? Que son un dúo de artistas originalmente daneses, descentralizados a día de hoy, de hecho se sabe poco de por dónde paran ahora mismo, que vienen del graffiti y que plantean una práctica muy interesante fundamentalmente dentro de las dinámicas políticas que ha tenido el arte urbano en las últimas décadas, ¿no? Adam y Ibsen han desarrollado una serie de propuestas de ocupación de espacios al margen de lo liminal, ¿no? Que les sirven tanto a ellas como a otras personas de refugio y de espacio contemplativo de la vida en la calle, se podría describir. Adams lo describe de una manera como bastante centrada en la teoría del Lefebvre, ¿no? O sea, Adams habla de que sus procesos de transformación del espacio público se proponen desde la intención central de investigar y participar en la configuración y construcción de la ciudad social. Es decir, o sea, pertenecen a esa herencia genealógica también desde Lefebvre y la configuración del espacio, ¿no? La ocupación más conocida que tienen, porque quizás es la que mejor han difundido, es esta, a la que titularon Home, de alguna manera, que es una habitación que ocupan en los bajos de la estación central de Copenhague, dentro de un gesto también de disidencia, ¿no? Para vivir en el centro de la ciudad, al margen de las políticas de renta y de alquiler y de los desplazamientos económicos hacia ciertas periferias o hacia las nuevas derivas que tiene el domicilio en la ciudad. La difusión de esta sala creo que también es curiosa, por eso quería enseñarla.
La casa la pierden en 2007 cuando hay una reforma en la estación central. Entonces, en 2008 cuentan como este pequeño relato, ¿no? Que dicen que durante 4 años mantuvimos un secreto bajo la estación central de Copenhague, una casita al lado de la vía 12. Era una casita sencilla, cada uno tenía una cama, una silla, una mesa, una nevera, un horno y una vitrocerámica. Desde la ventana observábamos la vida en la calle. La casa fue descubierta y demolida hace un año. O sea, que ya están anunciando su propia regresión, su propia retrospectiva dentro de este proyecto. Y durante este último año construimos otro, un nuevo hogar en un nuevo lugar. 11 metros cúbicos, una litera, 2 sillas, una estufa, un calentador y un fregadero con cantidad limitada de agua corriente, una sala de refugio clandestina, sin alquiler y con reglas diferentes para jugar. Un refugio junto a las vías. Están hablando de esta otra casa que hicieron perdón, después de la primera. Me interesaba traer aquí las acciones de Ama Seitzo porque es un tipo de acciones que de alguna manera son casi altruistas, ¿no? De hecho, sus construcciones y sus ocupaciones no siempre estaban habitados por ellos, sino por quien se viera en la tesitura o en el deseo de utilizarla. De hecho, Adams emplea un gesto que es bastante simbólico de esto, que son estos hollow books en los que mete la llave de los sitios que ocupan y los deja puestos en bibliotecas públicas, ¿no? En las bibliotecas públicas de las ciudades en las que ocupan. Con una referencia tanto en la puerta de la habitación o cerca de la puerta y un mapa en el hollow book que lleva hasta la habitación. Esto lo ha producido tanto en estas dos de Copenhague como en este otro proyecto que quizás es más difuso, ¿no? En el que montan una chabola con material de las vías y lo desplazan hasta fuera de la ciudad. De hecho, creo que llegan a unos 58 kilómetros fuera de Copenhague. Entonces, en ese camino van utilizando también la propia casa como, o sea, ese dispositivo de desplazamiento como el propio domicilio donde van sobreviviendo en ese recorrido en el que van utilizando las vías muertas del sistema de trenes anterior al que hay ahora mismo instalado en Dinamarca. O esta otra que hace Adams, perdón, un segundito, se me ha trabado esto. Esta otra que hace Adams en Berlín junto al artista Bashki, que Bashki realmente es el alias que desarrolló, bueno, o sea, esta es la casa, ¿no? Justo al lado del río. Bashki es el alias que desarrolló Clara Liden en un proyecto postal. Clara Liden, por recordar, es esta artista de la que hablaba antes también para relacionarla con Piper, en un proyecto postal que la conectó con Adams y que dio pie o que dio como fruto la ocupación de la casa de Berlín, ¿no? Y me interesa atender a Dan Seitzo dentro de esta genealogía, ¿no? Porque son como partícipes activos de esa revolución silenciosa que va al margen de las metodologías canónicas de los sistemas de Estado y de las estructuras contraculturales. Sí que es cierto que mamando, desde mi punto de vista, demasiado de las reclamaciones antiviolentas de Lefebvre, ¿no? Cosa que tampoco en ningún momento rechazaría. Pero bueno, por ir ya finalizando esto, ¿no? Si bien es cierto que estas propuestas están como bastante centradas en esa idiosincrasia conceptual de la acción mínima, lo sencillo, lo puro, realmente atienden y complejizan de alguna manera ciertas respuestas que se dan ante los grandes traumas contemporáneos. El machismo, el racismo, xenofobia, marginalidad, soledad, control social, represión, precariedad, o sea, todo aquello que está dentro de los marcos de ese, bueno, pues ya del canónico dominio heteropatriarcal, ¿no? Entonces me apetecía provocar como esta especie de genealogía, ¿no? Para entender cómo la presencia de esos artistas en esos espacios y también en esos tiempos debe entenderse desde su propio proceso de politización, atravesado por la radicalidad de esos procesos de somatización que el propio contexto ofrece, ¿no? Un proceso que es bidireccional, quedando también el espacio, por supuesto, marcado por las identidades que lo ocupan. Y aquí me quedaría yo. Muchas gracias. Perdón, cerrado el vídeo. No he escuchado a la mesa. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. Perdona, nada, estaba preguntando que si en sala había alguna pregunta y en el chat de momento no teníamos ninguna pregunta. Y, perdón, es que se me estaban acoplando las... Me estoy escuchando muchas veces.
Vale, pues Álvaro, muchísimas gracias por tu ponencia y de momento no, pues, no tenemos ninguna pregunta. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias. Pasamos a la siguiente ponente. Nuevos escenarios del hogar como producción de imagen de Celeste Fernández, que la tenemos también virtual. Cuando quieras, Celeste, adelante. No la escuchamos a ella. ¿Se me oye? A ver, repite, Celeste. ¿Me escuchas a mí? Vale, pero a ti no te escuchamos. Entonces, tienes conectado el audio porque se debe conectado. Tengo el micro. Si le... Vale, sí, por favor puedes quitarle la voz, el volumen a tu ordenador, por favor. Ya. ¿Me escucháis? Ahora sí. Vale, perfecto. Pues Pero no te escuchamos bien. Celeste. Pues mi ponencia, como bien he comentado, se titula Prueba ahora, por favor. No te escuchamos. Un segundito. Si por favor podéis mantener todos a la espera, si realmente ¿vale? Porque son estamos tan viendo. nuevos los usos que estamos haciendo de nuestros hogares, de los Vale. espacios privados. Sí que vamos a hacer. Sí, lo están diciendo por el chat. Vamos a hacer una cosa, Celeste. Vamos a intentar solucionarlo, ¿vale? Y vamos al siguiente ponente, que lo tenemos aquí, a Víctor, ¿vale? Y mientras solucionamos los problemas, ¿vale? Muchas gracias. Sí, te pones encima. ¿Escucha bien? ¿Sí? Aquí sí, y en la sala del Zoom no veo a la gente. No. Ah, ya, pero ¿se escucha bien? ¿Pueden decir en el chat que se escucha bien? Para que los de la mesa también puedan compartir. ¿Sí? Ya, perfecto. Bueno, nada, primero que todo me presento. Bueno, la presentación ya está hecha, pero me llamo Víctor. Vengo a exponer una investigación que está en curso, que se llama Tirando el corte, el cine comunitario como expresión de una antropología visual situada. Y como dice la presentación, dice Víctor Villegas y Isabel Yáñez, porque es una investigación que estamos haciendo ambos, pero yo soy el que está en la presentación hoy, pero me parecía pertinente que apareciera ella también en la presentación. La presentación consta de 3 partes. Primera vez que lo comentaba ahí con Ana, que primera vez que tengo la oportunidad de presentar, quizás la primera vez que tengo la oportunidad de presentar en una escuela de artes. Entonces me interesa justamente poner en relevancia algunos conceptos antes de cómo entrar en materia del proyecto propiamente tal. El primer concepto que como que voy a como desarrollar es la antropología visual y o antropología audiovisual, para que entender bien de lo que estoy hablando. Ah. Ahí sí. Vale. Bueno, entonces, ¿qué es la antropología audiovisual? La antropología audiovisual es una representación de una cultura, implica la representación de una cultura, una parte de ella, pone atención en el cuerpo, en el arte, la cultura material, en estas relaciones de poder, en la relación con la guitarra y el territorio,
Justamente por lo mismo estamos en esta mesa que se relaciona justamente como con el espacio público, el territorio, y a partir de ahí la antropología visual, audiovisual, denota el uso y producción de imágenes mediante las cuales las personas se pueden representar y autorrepresentar. Se emplean diferentes medios como la fotografía, el video, el cine, el audiovisual en general. ¿Por qué también es importante como destacar esto? Porque el estudio antropológico en sí también estudia las culturas desde una perspectiva visual y que la antropología visual lo retoma y produce imágenes y se analizan estas imágenes. A partir de ahí... perdón. Ahí. No. Ahí sí. Ahí va. Bueno, siguiendo como para que podamos comprender un poco la antropología audiovisual, la investigación social, desde la lectura de la antropología audiovisual, remite, digamos, al uso de imágenes, requiere comprender estas culturas visuales en sus contextos, en sus territorios, de manera situada, y con el fin de explorar también estos significados visuales y nociones de verdad que se infieren en las imágenes audiovisuales, imágenes fijas, imágenes en movimiento, ¿no? La investigación, por lo tanto, depende de cada contexto y debe ponerse en relación con ello, ¿no? Con la coyuntura, con la política, con la economía, con la ideología, y a partir de ahí como que podemos situar esta imagen. En términos de representación, la antropología visual se ha enfocado a partir desde dos lecturas. La primera se relaciona con la comunicación propiamente tal, donde la fotografía, el cine, el video, los productos multimedias, son un aporte, digamos, como a la investigación social, en la formación de la investigación social, y para representar las transformaciones que se han ido como dando en estas identidades tanto singulares como colectivas, ¿no? La segunda de esta forma de representación de la antropología audiovisual es que la antropología se presenta también como un dato sobre una cultura, además de como una técnica de investigación. Es decir, la fotografía, el video, todos los medios icónicos son un elemento de información para comprender justamente como la comunidad, un lugar, un territorio, en definitiva, y por ponerlos como en términos como etnográficos, una otra edad. Ahora ya como entrando más bien como... El otro concepto que quiero como trabajar también es el cine comunitario, como bien representa como el título de la ponencia. Cuando nosotros nos enfrentamos a esta investigación nosotros pensamos como que el cine comunitario era como un concepto casi que como fijo, pero a medida que la investigación se fue desarrollando, entendimos que el cine comunitario no solamente se llamaba cine comunitario, sino que también la gente le llamaba, la gente que experienciaba esta experiencia, que hacía esta experiencia, también le llamaban, se identificaban con conceptos como el participativo, el colaborativo, el compartido, ¿no? El cine comunitario en Chile y en América Latina comienza como una extensión de lo que es como una extensión del tercer cine. El tercer cine era como algo sumamente relevante en el contexto dictatoriales que se llevaron en toda América Latina en los años 70, 60, 70, 80. Y a partir de ahí se crea como este cine como fundamental para demandar, digamos, ciertas realidades que se estaban dando en diferentes países. Pero este concepto de lo comunitario comienza como a mutar ya con el tiempo y ya no se hace como un cine como para cambiar para cambiar el mundo, sino, o como para demandar como problemas sociopolíticos que estaban dando en diferentes lugares de la América Latina, sino que también empiezan como con situaciones, se empieza a retratar situaciones pequeñas, se hace audiovisual ya no se hace audiovisual para cambiar el mundo, sino para reflexionar en torno a las problemáticas locales, en donde lo cotidiano se vuelve político, la imagen se vuelve político, la creación de imágenes se vuelve político. Y a partir de ahí, el cine comunitario abre una nueva forma de comunicar,
se escapa justamente hasta la lógica mercantilista hollywoodense, o de cine tradicional, digamos, sino como que se muta y se hace un cine y un audiovisual en general en un proceso colectivo en torno a la idea de lo real. Cabe destacar que todas las imágenes que están acompañando la presentación son imágenes de diferentes experiencias de cine colaborativo, participativo en Chile, que son parte de la investigación que está en curso. Se me había olvidado de comentar eso. El cine comunitario, por lo tanto, se plantea como una forma de libertad, se piensa como el proceso de ver, de pensar, de hacer cine, está al servicio de diferentes procesos de inclusión, se encuentra en el acto colectivo, se hace de manera colectiva, y por lo mismo, quizás, y esta es como una apuesta también como del cine, de este tipo de cine, digamos, que valora el audiovisual como proceso más que como un producto. El cine comunitario, por lo tanto, en este forma de hacer cine se discute, se lleva a cabo una perspectiva colaborativa, se involucra, se promueve la proposición de procesos de producción por parte de la comunidad, se intenta romper con estas formas y estilos de representación audiovisual, justamente para crear nuevas realidades sociales y culturas en transformación de justamente esos lugares que muchas veces han estado en una forma de subordinación. Todo esto lo explico para llegar al proyecto que estamos trabajando actualmente, que se llama Tirando el Corte, cine comunitario. Tirando el Corte recibe el nombre por cuando estamos haciendo como en cualquier set de cinematográfico al que le tocaba estar, se dice corte. Y jugando nosotros con las palabras, dijimos, jugando justamente con eso, como los chicos y chicas dicen corte, tirando el corte, sería como expresar esa forma de que se acaba una escena, ¿no? Porque quisimos jugar con eso. Por lo tanto, nuestro objetivo era describir estas problemáticas y estas variaciones que son propuestas dentro de este cine colaborativo, comunitario, participativo, chileno, y desde una perspectiva de la antropología audiovisual. Nuestra metodología hicimos una selección de experiencias en Chile, a lo largo de Chile, que al menos hayan tenido procesos de los últimos 10 años, ¿no? Se entrevistó a diferentes facilitadores, se hicieron una entrevista semiestructurada y se revisaron obras de todas estas experiencias de cine comunitario. Para los que no conocen Chile, o lo tienen en la cabeza, Chile es un país bastante largo. En la imagen, para que se entendiera bien, no me alcanzaba, ¿no? Entonces lo separé en dos. La parte de arriba, bueno, todas estas son las 18 experiencias que nosotros hicimos en entrevistas a lo largo del país. Algunas las hicimos presencialmente, otras de esta forma remota, bueno, por lo lógico. Y bueno, el norte, que es lo que limita con Chile, o sea, con Perú y Bolivia, encontramos estas dos experiencias que son Arica Nativa, Arica Doc. Después de lo que sigue el norte, ya no encontramos, que también con mi compañera nos hemos preguntado por qué no hemos encontrado, existen o no existen, quizás es una pregunta que tenemos para más adelante. Y después en la zona centro-sur del país hay bastante, hay tanto experiencias de cine comunitario, experiencias de cine territoriales, la relación de que hay el cine con la educación, y así una serie de festivales de cine también, etc. ¿Qué es lo que yo traigo a la mesa para esta presentación? Es justamente el territorio, el cine y las comunidades. Por un lado y por el otro son las comunidades educativas, el cine y el territorio, siempre teniendo el territorio como eje central, pero visto desde estas dos lecturas. Primero, nosotros creemos que la importancia de la autorrepresentación, es decir, los participantes tienen el poder de escribir sus propias historias, ¿no? de valorarse en la práctica de hacer audiovisual de manera colectiva, en la práctica de pensar la cámara como una extensión de su ojo, la representación de un papel o de un rol dentro de un set, de creerse, digamos, esa forma, ¿no? De ser cineasta, y lo mismo como el valor en la autoestima también de los jóvenes, también cómo esto también sube la autoestima, promueve la autoestima de estos jóvenes, ¿no? También el rol de los facilitadores, para nosotros creemos que es fundamental
esa transmisión del conocimiento, esa transmisión si bien son generalmente, siempre son de manera horizontal, pero también es importante cómo se transmite el conocimiento y también la importancia que tienen los jóvenes, o chicos, niños, que también son escuchados a través de estas figuras, ¿no? Que son estos facilitadores. Y ¿qué vemos y qué contamos? ¿Qué contamos? ¿Qué estamos contando? Nuestras problemáticas, nuestras formas de pensar el mundo, nuestras formas de estar en el mundo, ¿no? Hacer hincapié justamente como que la máquina de grabar es una forma también de enfrentarse a su cotidiano de una manera cinematográfica, ¿no? En esta experiencia cinematográfica. Aquí, para ir como cerrando, quizás estoy medio justo en el tiempo, nosotros hicimos, bueno, como decía la investigación, estamos haciendo visionado de muchas obras. Generalmente estas obras están hechas por jóvenes, niños y niñas. Quizás, no sé si hablar de ellas, quizás puede ser de la discusión, pero es importante entender que las cosas que se están filmando, existe una preocupación por el entorno por los jóvenes. La preocupación por del medio ambiente es muy importante, las demandas, lo que está sucediendo no solo en Chile, sino como en todo el mundo, la preocupación por el medio ambiente, el calentamiento global, la preocupación por el otro, por ejemplo, esa obra que se llama Un paso del olvido, la preocupación por la vejez, siendo jóvenes, pero la preocupación por la vejez es algo bastante importante, y así. Por ejemplo, esta misma, la primera, Las Vizcachas, es una obra que se hace en el norte de Chile, que también es media sucia, que también busca justamente en la cámara esa mirada, que escapa justamente como esa lógica de belleza, ese régimen estético, en palabras de Rancière, y así, ¿no? Por ejemplo, en esta última, la verdadera historia, la obra cuenta de que en un mundo distópico la gente va a tener que usar mascarilla. Esto fue antes, evidentemente, de la pandemia. Entonces, claro, a nosotros como que nos llama bastante la atención cómo estos últimos 10 años se ha ido representando como el país desde la mirada de la juventud, de la mirada de los niños, pero con una lógica sumamente territorial. Algunas conclusiones preliminares, creo que no lo dije al principio, pero esta es una investigación que el producto es un libro, entonces nosotros estamos justamente terminando de escribir el primer borrador, pensamos tenerlo para marzo más o menos, ya el borrador, y a mitad del próximo año ya estar con el libro circulando. De algunas conclusiones preliminares, principalmente, bueno, tenemos estas 4, que primero la importancia y el vínculo entre el facilitador y participante, la imagen como imaginación, como la posibilidad de abrir posibilidades narrativas justamente a través del audiovisual. ¿Cómo es posible que se esté retratando lo que se esté retratando a nivel territorial, pero también cómo existe esa mediación, ¿no? Entre el conocimiento, la transmisión del conocimiento, después tenemos casos, por ejemplo, que niños y jóvenes después terminan haciendo cine en sus localidades también. El segundo punto, por ejemplo, el cine comunitario como dispositivo de la expresión, fundamental para comprender el valor emocional de los chicos que se sienten escuchados, entonces como reafirmación de autoestima, ¿no? De reflexión sobre los otros, de sentirse reconocido también en su territorio. La promoción del bienestar sociocultural, justamente el encuentro, el diálogo, la colaboración, el reenfrentamiento a su cotidiano, a poner en valor incluso su cotidiano, a entender su lugar común quizás como un patrimonio, etc., ¿no? Y desde el punto de vista del audiovisual y desde el punto de vista como de las ciencias sociales, entender el audiovisual justamente como dato cultural de un territorio. ¿Por qué? Porque así podemos también identificar las problemáticas, las redes, los símbolos. Entonces, a partir de ahí, el audiovisual y toda esta forma de hacer cine también nos está dando la posibilidad de pensar qué es lo que se está transmitiendo y comunicando a partir de la mirada de los niños y jóvenes. Y a partir de ahí, el audiovisual se crea como una fuente de conocimiento sobre el territorio, y bueno, ojalá algún día, incluso esta misma investigación pueda hacer un aporte a la política pública
de Chile. Ese es el logo que lo he venido presentando como en toda la presentación de nuestro proyecto. Está en Instagram, que se llama Tirando el Corte, el cine comunitario. Este proyecto cuenta con un fondo del financiamiento de cultura y de las artes y el patrimonio del gobierno de Chile, y No Cinema somos nosotros, yo y bueno, nosotros, que también nos pueden buscar ahí. Y bueno, esa es mi presentación. Bueno, pues muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta aquí en sala, sí, por aquí. Cuando podáis, le pasáis en los micros, por favor. Ok. Cada ponente, Súper, como yo creo que sí, que ahora ya que estamos en el tema, vamos a ver. súper. Lleváis con el proceso de investigación, y luego, como has hecho ese mapeado con todas estas partes de Chile, hay muchas. Chile de hoy en un gran cambio tan profundo. Y me gustaría simplemente apuntar, o que a lo mejor nos contaras qué tienes en la cabeza con esto que has apuntado, que a lo mejor en algún momento podemos hacer una incidencia en el ámbito gubernamental, en lo educativo, porque a mí me parece que esas experiencias ya tienen una larga trayectoria o han madurado suficientemente, y tenéis los colectivos también mucha experiencia desarrollada como para establecer ya programas a través del cine y a través de experiencias concretas. Bueno, simplemente eso, contarlo con Sally. Respecto al estudio, la investigación lleva un año. Vamos a pedir una extensión de hasta el próximo año, hasta mitad de este año, y ahí va a durar al menos como un año y medio. Una investigación corta igual, pero una investigación, nos gustaría seguir abordando este tema. Claro, el estudio parte con esta forma esta pregunta que nos hicimos nosotros: ¿dónde se está filmando cine en el país? Nosotros pensamos en un principio, no lo queríamos llevar a ningún rango etario en un principio, pero nos dimos cuenta que al final las personas que están asistiendo a estas experiencias son fundamentalmente niños, niñas y jóvenes, ¿no? Entonces desde ahí lo bajamos, pero en esta investigación no tuvimos la oportunidad de entrevistar a los niños y jóvenes, sino que tuvimos la oportunidad de entrevistar a los facilitadores. Y ahí, entre todos los facilitadores, tuvimos todas estas experiencias del país. Sí, hay ciertas similitudes con respecto a lo que se está enseñando, a lo que se está educando, la mirada. Hay una similitud en las formas del lenguaje, evidentemente,
se le enseña a los participantes a hacer de alguna u otra manera cine, ¿no? Audiovisual. Algunos tienen más recursos que otros, algunos tienen equipos audiovisuales mejores, otros tienen luces y así una serie de formas, pero el lenguaje cinematográfico es el mismo, entonces se le entrega los mismos conocimientos. Pero lo que se representa no es lo mismo, y desde ahí hacemos los cruces de diferentes formas, ¿no? Como la forma, o sea, no, la forma de representación. Algo que se fue repitiendo generalmente fue el tema del medio ambiente. Hay una preocupación por el medio ambiente por parte de la experiencia a nivel nacional, que es sumamente fuerte, porque muchas veces en sus propios cotidianos, en sus propias localidades, están siendo amenazados con el respecto al agua, de las imágenes que estaba viendo ahí, como líneas de tiempo que hicimos. Existe también una de ellos, por ejemplo, Quintero, que está en la playa de la Quinta Región, donde está Viña del Mar, Valparaíso. Digo esos nombres porque quizás les viene a la mente. El agua ya no se puede beber, por ejemplo. Y esto es reciente, menos de 10 años. Entonces, a partir de ahí, los chicos cuentan sus propias historias y caemos, por ejemplo, en eso, y después caemos en este futuro distópico que se grabó esa película hace 5 años atrás, y ahora ya la gente ya realmente se comunica a través de esta mascarilla. Entonces también existe una preocupación con ese tipo de lenguaje, con ese tipo de representación, y a partir de ahí salieron diferentes experiencias, entre ellas también tenemos justamente experiencias más relacionadas como con el mundo indígena chileno, con los mapuches. Hay una preocupación bastante fuerte por la cultura de ellos, que ellos mismos se autorrepresentan, y para nosotros ha sido súper interesante ver y estudiar esas obras como autorrepresentación, ¿no? Y ahí retomo tu pregunta. Nosotros efectivamente creemos que esto puede ser una política cultural, en verdad, ¿no? Nosotros creemos realmente que a través del levantamiento de imágenes, del análisis de imágenes, de la creación de imágenes, se están comunicando los niños, niñas y jóvenes a partir de ahí, ¿no? Y desde ahí hay que, o sea, solamente ser un intermediario entre la voz de ellos y lo que se quiere como país. Y efectivamente, si como país no nos estamos preocupando porque si no se puede beber agua, o porque no se está, o porque no existe una relación como con nuestros pueblos originarios, o existe una amenaza, digamos, la idea es poner en palestra justamente la inquietud de los jóvenes, de los niños y jóvenes. Tiene mucho que decirnos también, ¿no? Y a partir de ahí, como tomar esos territorios y retomar, y ojalá que este libro, cuando eventualmente esté listo y empiece en circulación, ojalá pueda irlo presentando y que en algún momento sea un aporte, digamos, a la política pública, tanto en lo educativo, tanto en lo territorial, tanto en la juventud, como políticas de infancia y de juventud. Eso. ¿Y con las mujeres nativas? Con las mujeres nativas, la preocupación por otro tema muy importante que se está dando en las representaciones de las obras audiovisuales es justamente el tema de las representaciones de género también. Son niños, niñas y jóvenes que están en este despertar sexual, también de ir encontrándose en esta identidad. Hay muchas obras que también justamente tratan sobre eso, obras que nosotros hemos estado analizando, que tratan sobre identidades sexuales, disidencia, de violencia a las mujeres, de suicidio juvenil. Hay obras ellos mismos se representan en esa preocupación de que su compañero se está suicidando. Entonces también hay una preocupación por una gran temática de temas, pero hay ciertas que se repiten. Medio ambiente, en relación con los pueblos originarios, y efectivamente, no me lo habían preguntado, pero que uno me lo pregunta, el tema del feminismo, de las disidencias, que ellos quieren ser escuchados también. Claro, bueno, ayer en verdad se cumplieron 3 años del estallido social en Chile, como este levantamiento que hubo hace 3 años, ¿verdad? Todas estas demandas son fundamentales: el medio ambiente, el tema del feminismo, el género.
Lamentablemente no terminó en nada porque, o no está terminando, o está en un proceso porque el plebiscito realmente al final, hace un par de semanas, perdió. Entonces no se va a ver una, no va a haber una constitución nueva de manera cercana, en el futuro cercano, pero esperemos que este libro y esta investigación sea un aporte justamente para todas estas políticas. Bueno, ya que lo digas, ya es algo. Yo no, ni yo sabía. Por ejemplo. Yo estoy viendo. Ahí está en la mesa. Claro, seguramente deben ser mujeres indígenas, digo yo, desde, porque son ahí los que están en la lucha. Eso, muchas gracias. Bueno, pues seguimos con la siguiente ponente. No sé si Celeste ha podido solucionar. Celeste, ¿me escuchas? Sí, ¿me escucháis? Hola, Celeste. Hola. Te veo que estás en la sala, pero ahora. Vamos a ver si podemos ahora escucharte. Sí. ¿Me escucháis? Sí, perfecto. Vale, perfecto. Pues comparto pantalla. Un momentito. Vale. Bueno, pues como comenté antes, mi ponencia se titula Nuevos escenarios, el hogar como el lugar de producción de imágenes. Y por introducirla brevemente, es una reflexión sobre si los nuevos usos que estamos haciendo de nuestros hogares son tan nuevos realmente. En primer lugar, nosotros como individuos se entiende que tenemos todos como una identidad personal. Sin embargo, aunque tenga un componente personal, realmente es mínimo. Y explico brevemente por qué. Cuando empezamos a formar parte de un grupo, en el momento en el que empezamos a tener uso de razón dentro del ámbito doméstico y luego en el colegio, en los primeros grupos, empezamos a recibir una serie de reacciones de los demás ante nuestros comentarios, nuestras actitudes. Entonces es con ese feedback con el que nosotros luego, cuando nos vemos sobre la superficie del espejo, empezamos a formar una especie de idea sobre nosotros mismos al combinar esos comentarios que hemos recibido, las interpretaciones que tenemos nosotros y el cómo nos estamos viendo. Entonces, así como se empieza a formar esa identidad. Entonces, tenemos que decir que realmente la identidad es más social que personal. En segundo lugar, la ciberrepresentación que ocurre hoy en día comienza en el momento en el que uno se da de alta en una red social y empieza a tener una participación dentro de la misma, tanto de forma activa como pasiva. Y es a través de las imágenes, de los comentarios, de las reacciones, como empieza a construir esa identidad virtual. Entonces, si tenemos en cuenta que cuando estamos mostrando una imagen de nosotros mismos, esa imagen está representada, la persona no se está mostrando como realmente es, sino que se está construyendo, las pantallas realmente están actuando como unos dispersadores del yo real. Es decir, estamos construyendo una versión de nosotros mismos idílica sobre la que luego nos estamos reforzando. Yo explico lo que quiero decir con esto. Creo que todos conocemos a alguien que constantemente se está mirando a sí mismo sobre la pantalla, está mirando su imagen y como que se está convenciendo a sí mismo sobre esa imagen que ha creado de él previamente. Entonces, lo que está ocurriendo ahora mismo es que no nos estamos buscando sobre la superficie del espejo como se hace tan tradicionalmente, sino que nos estamos construyendo sobre una imagen recreada. Es decir, que el yo se está produciendo a sí mismo. Si hacemos referencia a autores como Calderón de la Barca, por ejemplo, con su ensayo de El Gran Teatro del Mundo, o a Erving Goffman con la teoría dramatúrgica que presentó en su libro de la presentación de la persona en la vida cotidiana, en 1956, ambos autores, aunque tienen obras distintas, concluyen en algo, y es que ambos comparan la vida con un teatro. Entonces, todo lo que ocurre cuando estamos entre los demás
según ellos, es una puesta en escena. Tenemos una serie de roles impuestos, adquiridos y que también podemos elegir nosotros y que estamos interpretando frente a los demás según lo que requiera el contexto o lo que nosotros decidamos. Entonces es por eso que estamos llevando una máscara prácticamente todo el tiempo y solo podemos descansar de ella cuando estamos descansando del entorno social. A raíz del confinamiento y de todo lo que ocurrió con el COVID, esos espacios públicos que eran esa puesta en escena, tuvimos que adaptarlo a nuestros hogares. Entonces, nuestras casas comenzaron a convertirse en ese teatro del que estamos hablando. Aquí, por ejemplo, traigo estas dos imágenes para hacer un contraste, porque realmente no es tan nuevo lo de escenificar el hogar y lo de comunicar con el cuerpo dentro del mismo alguna idea. La primera, por ejemplo, es de Matisse y es de su serie de Odalisca. Esta es Odalisca en rojo, con abrigo en rojo, perdón. Y él, con más o menos 100 pinturas, estudió los interiores de los hogares musulmanes y la figura de la mujer musulmana. Y en ellas, pues vemos siempre a mujeres que están posando en todo momento, que están más o menos relajadas, pero no podemos olvidar que están posando. En la segunda imagen, que es de una usuaria anónima de Instagram, por ejemplo, que de este corte de imagen es el que se suele encontrar, la usuaria está recreando también un espacio, está utilizando cierto ángulo que a ella le conviene, ha escenificado y en definitiva está dentro de su hogar con sus objetos de uso personal que también están hablando de ella en todo momento. Entonces, a través también de la pose, está intentando mostrar una idea, del mismo modo en el que lo hizo Matisse con ella, con la modelo. Ahora, por ejemplo, lo que se busca es dar una falsa apariencia de naturalidad. Las dos poses se parecen mucho, pero la segunda es una falsa sensación de casualidad. Entonces, lo que podemos decir es que la fotografía hoy en día se está utilizando como un medio de comunicación, de integración entre los otros, de participación activa en el medio y también por endiosarse dentro del mismo, en rasgos generales. Aquí traigo otros dos ejemplos de más o menos la primera de los años 70 o así y la segunda es más actual. Y es un poco para que veamos que también estaba ocurriendo al inicio de la fotografía cuando todavía no existían las redes sociales y no se podía compartir. Desde la visión de la filósofa Hannah Arendt, el ser humano tiene dos nacimientos dentro del mundo. El primero es el oico, que hace referencia al hogar. Es el lugar en el que se cubren nuestras necesidades básicas. Y el segundo es la polis, que es la esfera pública, donde estamos sometidos a las leyes jurídicas, sociales, etc. Ahora mismo esa línea está prácticamente disuelta y desde que esto comenzó a ocurrir en las redes sociales, más o menos por 2010, aunque luego tuviera un auge a raíz de 2020, los artistas ya venían reflexionando de esto desde antes. Así que, por ejemplo, vamos a hablar de la exposición de A través del espejo de Joan Fontcuberta. Él con este proyecto lo que hizo fue recopilar una serie de imágenes de la red social MySpace, que todos conoceremos, en la que los usuarios se estaban fotografiando en el espejo de su casa. En ese momento la palabra selfie, el concepto de selfie como tal, no estaba tan extendido. Entonces él lo denominó como reflectograma, porque por lo general pues, se reflejaba el flash sobre el espejo. Y luego también tenía otro concepto que utilizó también dentro de su proyecto, que era el Google Grama, en el que relacionaba la búsqueda de Google con el mosaico de imágenes ofrecidas. Planteaba un espacio de reflexión sobre la facilidad con la que compartíamos nuestros espacios personales y privados. Y realmente yo lo recuerdo desde mi perspectiva de cuando esto empezó, que yo era muy pequeña, pero a mí me daba como mucho pudor también el ver la casa de alguien de esa forma. Él realmente quería hablar sobre eso, sobre la pérdida del pudor y un poco introducir lo que se veía que iba a ocurrir. Con estas imágenes nos estamos empezando a sentir un poco más confusos y a tener una sensación de realización, porque como estamos tanto tiempo dentro de lo que es el grupo, nos estamos contaminando en exceso del feedback de los demás. Es decir, nuestra identidad se está construyendo sobre una base irreal. Es importante que para poder desarrollarnos bien identitariamente tengamos una identidad personal que se haya construido con la solidez suficiente. Y para que eso ocurra necesitamos pasar tiempo a solas y conectar con nosotros mismos, cosa para la que no tenemos espacio desde que pasamos tanto tiempo con las pantallas. Ahora mismo
el individuo actual utiliza la estética como un medio de camuflaje. Es decir, a través de las tendencias, de la moda, de los maquillajes, de los rasgos faciales que entren en el canon y en el cuerpo, por supuesto, el individuo se camufla entre los demás y no destaca así ni llama la atención. Y entonces, de esta manera, una persona deja de ser persona para convertirse en personaje, cuando empieza a recrearse en exceso. Es decir, que el individuo actual le da más importancia a lo que aparenta que a lo que realmente es. Y esto pues está teniendo muchas consecuencias en la salud mental, porque, como hemos dicho, ahora mismo necesitamos tiempo de conexión con nosotros mismos para entender nuestro sentir verdadero y comprender lo que nos ocurre y cómo funcionamos, y luego poder hacer frente a los problemas de la vida y a los problemas de salud mental. Lo que pasa es que, como no nos estamos permitiendo tener esos espacios, es muy normal que se estén aumentando los índices tanto de ansiedad como de depresión y también los trastornos corporales, de alimentación. Y, por ejemplo, la dismorfia corporal ahora mismo también se escucha mucho. Y bueno, ya por último, comentar que esta cuestión de la escenificación del hogar, del uso de un atrezo, del estudio de unos ángulos y de unas poses dentro de nuestros hogares no es nada nuevo. Realmente la diferencia radica en el volumen de creación de esas imágenes, por el abaratamiento de los costes y en la facilidad y la frecuencia con la que se están compartiendo. Luego, por otro lado, estamos haciendo de las redes sociales un escaparate para nuestro ego. Y aquí entra un poco una paradoja de la era actual. Y es que creemos que somos muy libres, pero no es tan así, porque en el momento en el que bloqueamos el móvil y nos guardamos la pantalla en el bolsillo, seguimos teniendo las consecuencias de haber participado dentro del medio. El personaje que interpretamos se queda después con nosotros. Y ya por último, es que el aumento de las consecuencias de la globalización se ha incrementado a raíz de que hayamos tenido que hacer nuestros escenarios en casa, porque nos hemos hecho más dependientes de las redes sociales, y realmente el uso de las redes sociales no es malo, pero sí que deberían plantearse otras formas de uso o crear conciencia sobre la necesidad de conectar con uno mismo para comprender la importancia de pasar esos momentos a solas y hacer frente a estos problemas. Y eso sería todo. Muchas gracias. Si tienen alguna duda. Muchas gracias. Muchas gracias, Celeste. Si tenéis alguna pregunta, piénsala. En el chat no hay preguntas. Vale, pues bueno, muchísimas gracias, Celeste. Gracias por tu ponencia. Y vamos a seguir con Cintia, ¿vale? Que se nos había colado en la otra sala. Pero no sé si la tenemos aquí o no. Todavía no está. Si estás Cintia con otro nombre, no sé si puede pasar. Esta cosa. Porque pone como teléfono. Que está en la otra sala de la comunicado. Me han comunicado que estaba en la otra sala, pero tiene que conectarse en esta. De momento no se ha conectado. No sabemos qué ha pasado. Aquí van pasando 13. Un segundito, por favor, y perdonad. Vale, me dicen que ya se ha salido a la otra sala, que la esperamos, que ya entra aquí.
ella ya es consciente, Ferrans. O sea, aquí Víctor, aquí no puedes saber ahora o algo más. María de Gil, ¿no está? Ya lo hemos hecho. Sí, cada uno era. Pero perdona, es que María, perdona, que te he saltado. Perdona, María, madre mía, que te he saltado. Perdona, que estaba con Celeste. Perdona, María. ¿Está ahí, María? Sí, María, tenemos. Está ahí. Hola, María. Vale. Perdona que te he saltado. Estaba buscando a Cintia y me he saltado. Perdona, María, pues bueno, cuando quieras puedes empezar. Vale, a ver si me escucha. Sí, sí, me escucha bien. Ahora voy a compartir pantalla. Se ve bien, ¿verdad? Se ve. Sí, vale. Vale, pues bueno, buenas tardes. Bueno, no sé si Ahora sí, ahora sí se ve. Vale, genial. Buenas tardes y muchas gracias por la presentación. También muchas gracias a la organización por contar conmigo para este congreso. Me gustaría estar ahí, pero bueno, por cuestiones de agenda no se ha podido esta vez, pero espero poder en próximas ocasiones. Nada, como bien ha comentado Ana, yo soy María Gil Martínez y mi comunicación se titula Las movilizaciones sociales como espacio de emergencia artística en Galicia desde los años 70 hasta los 2000. En los momentos de mayor convulsión política, las artes toman un importante lugar, se posicionan con la causa, la acompañan y la mueven. Consiguen transmitir aquello que le falta a la palabra hablada, al gesto y también, pero sobre todo, documentan las luchas, convirtiéndose en una huella de lo que ha sucedido. Así fue en la Galicia de las décadas transicionales. Folletos, carteles, revistas y fanzines ampliaron el discurso, otorgando nuevos espacios para compartir ideas. A lo largo de esta comunicación hablaremos de la aparición de arte gráfica vinculada a diferentes luchas políticas. Por un lado, la lucha obrera y ecologista. Por otro, las protestas relacionadas con la juventud. Y por último, las reivindicaciones feministas. Esta compartimentación se utiliza para conectar acciones y movimientos a lo largo de tiempos y espacios, aunque debemos tener en cuenta que la historia siempre es más compleja y más simultánea. Así vamos a empezar por la lucha obrera y las manifestaciones ecologistas en Galicia. Las circunstancias materiales e históricas del territorio gallego hacen que se encuentre profundamente vinculado al medio natural, siendo fuente de subsistencia por medio de la agricultura y de la pesca. Es importante entender en este contexto el peso que supone la lucha obrera en su relación con la ecología en Galicia, que ha posibilitado la supervivencia de regiones enteras que dependen de su entorno. Uno de los mayores hitos para entender la importancia del apoyo político a la defensa medioambiental fue la oposición campesina a la construcción del embalse de Castrelo de Miño en Ourense hacia 1965, una movilización que fue sostenida por la Unión do Pobo Galego, o UPG, partido político de ideología nacionalista gallega y marxista-leninista, que entendía la imposición de la industria contaminante en Galicia como una acción del Estado español explotador de recursos. Por encontrarnos ya en unos años de progresivo declive de la dictadura, las coaliciones de partidos nacionalistas de izquierda encontraron en las luchas de carácter ecologista una cantera para defender los intereses de la comunidad en relación con su espacio físico, enfrentándose a la censura y a la represión, y posteriormente haciéndose valer durante una compleja transición democrática. El embalse de Castrelo do Miño, como vemos en la imagen, siguió adelante, con la construcción de la central eléctrica, anegando tierras de cultivo y provocando daños al ecosistema. Sin embargo, las redes tejidas sirvieron para establecer marcos de acción política en el tardofranquismo. Entre las movilizaciones por la construcción de embalses, las expropiaciones para la explotación industrial y la creación de la autopista del Atlántico, cabría destacar las protestas antinucleares, que ganaron relevancia desde 1975. En ellas se puede observar claramente el acompañamiento gráfico recogido por el Archivo Histórico del Nacionalismo, impulsado por 10 instituciones diferentes, entre ellas múltiples fundaciones, el Boletín Murría, Revista Galega de Historia y el Museo do Pobo Galego. Los carteles de las movilizaciones por el proyecto de la central nuclear de Regodela, en Xove, son una muestra de cómo la expresión artística estuvo profundamente implicada en la participación de la sociedad civil en el espacio público, con obras firmadas por autores como Pepe Barro, como la que vemos aquí en blanco y negro, con letras amarillas, y el cráneo de una vaca.
Las marchas masivas que tuvieron lugar entre Viveiro y Xove en abril de 1977 y mayo de 1979 llevaban consigo todo tipo de imágenes impresas relacionadas con la desolación, como calaveras, misiles e incluso la figura de la parca. Este proyecto de central nuclear sí consiguió frenarse. El marco establecido por las protestas de Xove sirve para leer las consecuentes marchas por las mareas negras, décadas de vertidos en las costas gallegas, como el Policomander en 1970, el Urgiola en 1976, el Andreos Patria en 1979, el Casón en 1988 o el Eikansi en 1993, tuvieron su culminación con la catástrofe del Prestige en 2002, que se convirtió en uno de los mayores desastres medioambientales de la historia de Galicia. De nuevo, el aparato gráfico producido por un ferviente sector cultural se puso al servicio de la ciudadanía, como se recoge en el archivo vivo del proyecto Unha Gran Burla Negra, que é a actividade popular en memoria do Prestige 2002-2022, apoyado por la plataforma contra a burla negra iniciada en 2002, creando un nuevo imaginario recubierto de chapapote. En el archivo encontramos documentos y obras de todo tipo, fotografías, carteles, revistas, panfletos, periódicos, etc., que permiten entender lo que supuso el Prestige para establecer definitivamente un nunca más. Si seguimos con las protestas de juventud de la Universidad de Santiago de Compostela a la movida viguesa, cabe entender que la facilidad en la adquisición de fotocopiadoras desde los años 60, que fueron haciéndose cada vez más económicas, permitió que los costes de producción de fanzines y obras autoeditadas se redujeran considerablemente, multiplicándose. Por este motivo, fueron instrumentos muy utilizados por los estudiantes de la Universidad de Santiago de Compostela, que a partir de marzo de 1968, porque en Galicia sí que pasó en marzo, no en mayo, buscaban en foros nuevas formas de entender no solo la educación y la cultura, sino también la propia investigación artística. Las protestas estudiantiles contra las autoridades universitarias, que ejercían abuso de poder, dieron lugar a huelgas y peches o encierros pacíficos, que siguieron con el paso de los años por las reformas educativas o las subidas de precios de alquiler. Tanto en el tardofranquismo como en la transición, la falta de libertad y el miedo a la represión violenta hizo que la comunicación más atrevida y exacerbada se diera en papel. Muchas de las imágenes que vamos a ver fueron extraídas del archivo de banda deseñada del Consello de Cultura Galega, que tiene digitalizadas las portadas de muchas de las obras de las que voy a hablar. Y también en O lado da sombra, edición gráfica, iniciativas ignoradas, raras o desacreditadas entre 1971 y 1989, el proyecto de Anxo Rabuñal para la Fundación Luis Seoane de 2005. Así, repartidos por pubs y bares compostelanos, con el paso de los años se crearon publicaciones como Xofre de 1979, que se puede considerar el primer fanzine de cómic en Galicia, o Diplodocus hacia 1982 de arte marginal. En las 44 páginas de Xofre publicaron Miguel Anxo Prado, Xan López Domínguez y Fran Jaraba, que son autores prolíficos en banda deseñada. Cabe tener en cuenta que en los años de dictadura el humor gráfico gallego estuvo enormemente censurado, por lo que las referencias anteriores que existen en el imaginario colectivo son de la época anterior a la guerra, especialmente en la figura de Castelao. Así, los fanzines y revistas de cómic de los años 70 y 80 suponen no solo un hito como crítica política, sino también como renovadores culturales. Por su parte, Favorita, hacia 1980 y hasta 1986, fue iniciada con un grupo de estudiantes, entre los que se encontraba el propio Rabuñal, quien además de investigador independiente es escritor y librero, Xelís de Toro y Pepe Sendón, figuras clave en la contracultura de la época. Xelís de Toro, escritor y fundador de la editorial Positiva, y Pepe Sendón, uno de los promotores de la Sala NASA y del grupo de teatro Chévere. El mismo tono subversivo se mantuvo en su continuación trilateral de 1986, que esta vez contaba con textos en catalán y portugués. Por su parte, la movida viguesa se vio acompañada por publicaciones con carácter independiente, como Catarsis de 1982 o Escupe de 1984, con fuerte presencia de la música del momento. Interlínea, también de 1984, promovida por Carlos Portela, o Cansendono entre 1983 y 1990, en cuyos 20 números volvían a publicar Xan López Domínguez y Fran Jaraba de la mano de dibujantes como Xiro o Joaquín Marín. Si bien el pensamiento que llegaba a la juventud universitaria estaba relacionada con las ideas del Mayo francés, la estética que se percibía en los cómics y cines atlánticos se sitúa en la línea del punk londinense.
oscuros, sombríos, relacionados con la distopía, las drogas y el rock. Valium 10, entre 1983 y 1985, publicado entre Vigo y Santiago de Compostela, es un claro ejemplo de la estética marginal característica de los años 80. El del primer número se sacan unos 500 ejemplares y se financia con publicidad de diferentes locales de ocio nocturno. Continúa hasta el número 7. Como se puede observar, el diseño recoge las influencias del punk y el neo-noir en sus primeros números, mientras que con el paso de los años entra el color y un lenguaje más vanguardista. Los números 5 y 6 nos pueden recordar a la estética de Esquizoide de 1978, la conocida publicación de Antón Patiño en su etapa con el colectivo Da Imagen. En blanco y negro, la abstracción y deconstrucción de la imagen genera una historia fragmentada y caótica que conecta con el lenguaje posmoderno de la juventud transicional, una generación perdida en la era del cambio y la hiperestimulación de la nueva normalidad. También podemos pensar en O home que falaba Begliota, de 1972, de Raimundo Patiño. En ambos casos ya se encuentra un temprano juego entre la experimentación de la viñeta con el arte contemporáneo, sin dejar de lado la reflexión sobre circunstancias políticas o sociales, como son la antipsiquiatría o la represión lingüística en Galicia. Con la llegada de Internet, y gracias a la aparición de ordenadores personales, los cines entraron en una nueva época, con la posibilidad de reproducirse en un universo digital. Sin embargo, en los últimos 10 años, las ferias de autoedición han permitido que sigan circulando los fanzines grapados, pero para poder hablar detenidamente de este fenómeno haría falta otra comunicación. Para terminar, para hablar sobre la movilización feminista, por su parte la lucha feminista también encontró su espacio de denuncia a través de la producción gráfica. Desde 1975 se publicaron gran cantidad de revistas feministas, surgidas de asociaciones emancipadas de grupos de izquierda, para plasmar en papel las demandas de cientos de mujeres que habían sido silenciadas durante la dictadura. Ejemplos son el boletín Asaya, entre 1982 y 1983, editada por el colectivo feminista independiente galego, Festa da Palabra Silenciada, de entre 1983 y 2013, que ya coordina el Grupo Feministas Independientes Galegas, o FIGA, Andaina, entre 1983 y 1992, donde se colabora a través de la red establecida por la Coordinadora Nacional de Organizaciones Feministas. En ellas participaban reconocidas artistas, poetas y cineastas y escritoras como Carmen Blanco, Margarita Ledo, Menchu Lamas, Xela Arias o Chus Pato. De esta forma era sencillo combinar la creación artística con la crítica cultural, la investigación histórica, la denuncia y el análisis sociopolítico. En los 3 boletines, junto con muchos otros, se encuentran digitalizados por el proyecto Asaya, publicaciones periódicas feministas e LGBTIQ+, del Consejo de Cultura Galega, en colaboración con ADHUC, Centre de Recerca Teoría, Gènere i Sexualitat de la Universitat de Barcelona. Para concluir, cabe decir que es una labor tremendamente difícil recopilar en unos minutos la ingente creación plástica que se da en el marco de la contestación social en Galicia a finales del siglo XX. En tan solo 30 años fueron cientos las publicaciones y los materiales que sostuvieron discursos e ilustraron revoluciones, produciendo espacios de debate en papel que se mantenían fuera de los circuitos institucionalizados, lejos del mercado y de las administraciones. Fueron así lugares de libertad creativa donde poder gritar lo que había sido prohibido. Por eso es imposible entender la protesta sin el cartel. Muchas gracias. Muchas gracias, María. ¿Tenéis alguna pregunta aquí en sala? Por cierto, los diseños de los carteles son maravillosos. O sea, parece súper bonitos. Bueno, pues si no tenemos más preguntas en el chat. Sí, vale, sí, sí. La investigación, porque está muy bonita, ¿verdad? Y justamente te quería preguntar sobre la investigación, como que nos cuentes un poco más cómo llegaste a esa investigación como de hemeroteca, me imagino que es como de hemeroteca. Quería preguntar como por las fuentes, en verdad. ¿A qué lugares consultaste? ¿Cómo llegaste a toda esta información? Porque me parece que es como bastante amplia, pero también de repente hablabas de Galicia, después hablaste algo de Barcelona también. Entonces como que me gustaría como saber como un poco de tu proceso de investigación de la fuente.
Pues las fuentes actualmente son complejas porque muchos de estos materiales se encuentran en colecciones privadas, sobre todo. Muchas son, bueno, personas que en la época participaban en la creación de fanzines o en grupos que hacían fanzines, cartelería. Entonces está un poco desperdigada. Como yo me centro en Galicia, es cierto que el Consejo de la Cultura Galega sí que tiene digitalizadas algunas cosas y tiene algo, pero lo que vienen siendo los materiales, para poder observarlos hay que hablar con las personas concretas. Entonces es complejo. También es verdad que llevo ya 4 años con esta investigación, entonces sí que he podido cada vez acercarme más a todos estos materiales, y la labor de Anxo Rabuñal como investigador y de Germán Labrador es importante en este sentido. Pero sí, sobre todo las fuentes suelen ser cada una de las personas que participaba en este contexto. ¿Tuviste que hacer como entrevistas? Como para acceder a esta imagen, digamos, y pedir permiso y... Sí, la mayoría va por entrevistas y por permisos, como además son cosas realmente recientes. Pues hay gente que aún las conserva, otra gente que no. Hay revistas que la mayoría se perdieron, otras que se encuentran de segunda mano. Depende un poco, está todo todavía muy desperdigado. Bueno, un momento hablaste como de las imágenes del franquismo. ¿Cómo fue? O sea, porque desde mi ignorancia, y lo hago desde mi ignorancia, mi ignorancia como extranjero, digo, entiendo que España tampoco tiene como una política, en comparación a Chile, por ejemplo, como tan de la memoria del franquismo, violaciones de derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo pudiste acceder o cómo llegaste específicamente como a esas imágenes primeras que nos mostraste sobre el franquismo? Eso sobre todo es gracias a asociaciones que trabajan para recopilar este tipo de materiales. Por ejemplo, en el caso del Prestigio es muy importante la labor del Archivo Vivo, que son sobre todo asociaciones normalmente independientes, a veces con algún tipo de financiación de fundaciones o instituciones museísticas, pero normalmente son asociaciones las que recogen este tipo de materiales. Están fuera de la administración precisamente por este motivo, porque son temas complejos. Pues eso, una maravilla, y como dice Víctor, la verdad que es súper extensa la investigación que llevabas, o sea que muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Con Cintia, que la hemos podido recuperar. Cintia, si me estás escuchando. Sí, te escucho. Hola, buenas tardes. Tienes que activar, por favor, el audio. ¿Vale? Ya lo activé. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. El tema luego de compartir pantalla cuando te presentes y todo eso, lo tienes, ¿no? Perfecto. Vale, pues muchísimas gracias. Cuando quieras puedes comenzar. Hola, una disculpa porque andaba un poco perdida. En la otra sala desde las 8 de la mañana, bueno, hora México, y bueno, muy puntual, pero no estaba en la sala correcta. Voy a presentar pantalla. Bueno, yo les voy a hablar de... ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? Sí, se ve. Si quieres, si quieres, por favor, lo pones en pantalla completa y así no perdemos parte de la información. Ya está en pantalla completa, no sé si se pueda ver. ¿Lo pierden? No pasa nada, continuamos así. ¿Qué hago? Espérenme. Abajo tienes que tener debajo del PowerPoint, abajo tienes una Sí. imagen como es como una Sí. presentación, como una pantalla de presentación. Sí, ya le di y a mí sí se me aparece completa, pero a ver, a ustedes. Vale, no.
¿Ya? Sí, podemos seguir, sí. Ok. Bueno, esta presentación, el título es Narrar lo íntimo en lo virtual, cuerpo, espacio y emociones en la intervención cultural, historias propias desde casa, de Lorena Wolfer. Durante los primeros meses del confinamiento derivado de la emergencia sanitaria por el COVID-19, la artista y activista Lorena Wolfer lanzó el proyecto de intervención Historias propias desde casa, el cual consistió en intervenir el espacio virtual con narraciones testimoniales que a partir de una convocatoria abierta para mujeres de todas las edades, distintas latitudes, participaran enviando historias desde casa en donde visibilizaran las realidades en clave íntima y personal que vivían en sus espacios privados de confinamiento. Sin duda, el proyecto funcionó como detonante narrativo de vivencias a partir de textos escritos e imágenes que daban cuenta del sentir en tiempos de incertidumbre, pero sobre todo la vulnerabilidad en torno a las condiciones del confinamiento. Así, el objetivo de esta presentación es la de ofrecer un acercamiento a este proyecto de Wolfer. Ya, perdona. ¿Me escuchas? Sí. Sí. A veces como se te pierde el audio a veces. A ver, me voy a acercar más. ¿Me escuchan? Sí. Ok, voy. El objetivo de la presente comunicación es la de ofrecer un acercamiento a este proyecto de Wolfer a partir de entenderlo como una intervención cultural que use el espacio público virtual como escenario para que lo privado personal se proyecte con una cierta finalidad. Resistir el encierro. Cintia, perdona. Sí. Vale, Sí. es que si cuando hablas hacia el papel te perdemos, no sé si es tema también de la conexión o... Va. Espérenme un segundo. Ahí, por ejemplo, no se te escuchamos muy bien. ¿Me escuchas ahí? Sí. ¿Ahí sí me escuchas? Sí, perfecto. ¿Mejor? Sí. Espérame, déjame desconectar mi... espérenme un segundo, dejo aquí hacer movimientos. Me escuchan mejor, entonces, ¿no? Aquí. ¿Sí? Sí, te escucho mejor. Ok. Bueno, el objetivo es mostrar este proyecto, un poco hablarles de él y cómo Wolfer, bueno, lo entiendo como intervención cultural que usa el espacio público virtual como espacio, como escenario para que lo privado personal se proyecte con una cierta finalidad, resistir el encierro, ¿no? Entonces, el acercamiento a estas narrativas se realizó en primer momento y mientras estaba desarrollando el proyecto a partir de la etnografía virtual como método para observar de manera profunda y reflexiva el comportamiento activo-pasivo de la comunidad virtual, surgida en torno a las historias que la propia Wolfer publicó en su perfil de Facebook. Sin embargo, como segundo momento y para efectos del trabajo aquí presentado, los testimonios que hoy, a poco más de 2 años, siguen alojados en el sitio de internet creado en específico para este proyecto, las considero un archivo de memoria y por tanto las narrativas contenidas en el espacio virtual funcionan como documentos de verdad, en tanto estas apelan al valor de verdad que lo testimonial tiene. Por ello, en esta comunicación ofrezco un breve análisis pragmático hermenéutico feminista sobre la posibilidad de sentido que desde mi posición como lectora feminista encuentro en dichas narrativas testimoniales. El proyecto es de carácter feminista, tuvo una duración de 6 meses, desde abril a noviembre del 2020, y actualmente, como ya lo dije, se encuentra alojado en el repositorio virtual de la artista Lorena Wolfer. Consta de 56 historias archivadas en formato de testimonio escrito, visual o escrito visual. En él participaron mujeres que, ya sea usando un nombre real o de forma anónima, escribieron o fotografiaron su cotidianidad durante los primeros meses del confinamiento. El proyecto, me parece, está atravesado por el principio feminista de lo personal es político, en tanto que la intervención del espacio virtual, que funciona, si bien como un espacio público, fue utilizado para visibilizar los espacios íntimos como propios de las mujeres participantes. El proyecto, como archivo de artista y archivo de memoria, ¿no?,
Como archivo de memoria, Historias propias desde casa refleja el hecho histórico del confinamiento por el COVID, pero supone además un repertorio de documentos que funcionan como testimonios de resistencia ante el trauma, la ruptura histórica que significó la pandemia y notaciones de desigualdad que de alguna manera se evidencian en las distintas narrativas. Historias propias desde casa debe verse además como un lugar que implica la supervivencia de estos documentos de verdad. En ese sentido, coincido con Wash, que el archivo no es un documento del pasado, sino del futuro, y que albergan colecciones que no son del todo neutrales, en tanto que como archivo de memoria colectiva, la narración de las experiencias de vida de las mujeres participantes a propósito del confinamiento deben ser vistas más que como solo posibilidad metodológica, sino como documentos de verdad, pues permiten contar desde una subjetividad privada e íntima las experiencias de soledad, incertidumbre y violencias vividas por ellas, que adquiere un significado político al subvertir lo íntimo en el espacio virtual como el espacio público. El espacio territorio de la escritura testimonial compilada en este archivo es el de un cuerpo emocionado, es decir, desde un ámbito comunicativo, en tanto testimonios, siempre se comunica desde un cuerpo cuya dimensión existencial es sensorial, afectiva, emocional. Es decir, es desde el cuerpo que se conoce, se vive y se significa, de tal manera que si en los cuerpos se origina la significación, comunicar siempre es comunicar significados desde un cuerpo situado. Es decir, como productor y reproductor de sentido, el cuerpo tiene un lenguaje muy particular. La historia personal y social de cada individuo como cuerpo que se vive desde distintos clivajes o estructuras sociales estructurantes, como es el sexo, género, la clase social y la raza, entendida esta última como categoría que permite dar cuenta de una violencia social que muchas mujeres viven en la sociedad mexicana y que la racialización es, a todas luces, un elemento de discriminación y opresión en contextos como los latinoamericanos. La noción de la escritura testimonial como espacio-territorio surge de considerar dos cuestiones importantes. La primera, el cuerpo debe asumirse como un territorio político, según Pisano, en tanto que como constructo ideológico y discursivo, desde donde la opresión y la explotación se han internalizado y naturalizado, el cuerpo es un producto colectivo y por ello un cuerpo social. La segunda, y como consecuencia de la primera, el cuerpo tiene la condición de ser también un lugar de enunciación, es decir, un lugar situado, socialmente hablando, pues las mujeres siempre se sitúan desde un cuerpo que vive y experimenta el vivir y desde donde se manifiestan. Para Segato, el cuerpo de las mujeres como territorio político debe entenderse como un espacio donde lo biológico, lo social y lo cultural son condicionantes históricos y a partir de los cuales el Estado mexicano ha redefinido sus fronteras reales y simbólicas. Es sabido por cuestiones no solo estadísticas, sino experienciales, que en América Latina y en el caso particular mexicano, la desigualdad social es un factor que existe de manera ostensible. Dicha desigualdad no responde al factor económico solamente, sino a un sistema estructural que coloca en condiciones de desigualdad a las mujeres, por ejemplo, por una simultaneidad de condiciones como es la clase social, la raza y el género. De acuerdo con Gago, la relación cuerpo-territorio permite entender que desde el cuerpo conocemos las realidades y condiciones sociales que nos atraviesan, pero también es desde el cuerpo que las diferentes violencias suceden en el territorio que es el cuerpo. Sin embargo, y pese al carácter colectivo y social que el cuerpo tiene, se considera que la corporalidad, es decir, la socialización del cuerpo, pertenece a un ámbito no solo privado, sino obsceno. La apuesta entonces de la escritura como lugar de enunciación en el discurso de la memoria colectiva de las mujeres es la de posicionarse, sí, desde un cuerpo de mujer, pero sin olvidar que lo personal es siempre político. Para esta comunicación he hecho una selección de las historias propias desde casa a partir de 3 ejes. El miedo como condición de la incertidumbre que provocó la pandemia, la soledad real y vital experimentada en el aislamiento y la violencia vivida en el espacio doméstico. Aquí traigo 2 ejemplos. Este es de acuerdo al primer eje que planteo.
Los testimonios archivados en historias propias de casa tienen una condición, como lo dije, de documentos de verdad. En torno al miedo como condición de incertidumbre que provocó la pandemia, encuentro en el archivo 2 testimonios que desde mi perspectiva ilustran de qué manera el miedo operó sobre los cuerpos y afectó sin duda la percepción sobre el futuro inmediato y poco a poco sobre el futuro a largo plazo. Ante la aparición del peligro que significó el virus SARS-CoV-2, se desencadenó en los sujetos un sentimiento de miedo que derivó en la pandemia por la enfermedad del COVID-19. Para Marina y López Penas, el miedo es una perturbación del ánimo por un mal que realmente amenaza o que se finge en la imaginación. El miedo puede definirse de manera general como la creencia de que ocurrirá o puede ocurrir algo contrario a lo que se desea, de tal manera que el miedo se siente, se vive y se tiene. Obviamente, el miedo extremo puede llegar a paralizarnos, ya llevarnos a un estado de indefensión, que como sea, nos produce angustia. Los sentimientos no se dan aislados, forman parte de un universo afectivo. Desde mi punto de vista, el miedo y la incertidumbre se conjugaron en tiempos de pandemia, ya que la condición de la falta de poder saber a qué nos enfrentábamos y qué era lo que nos esperaba como especie, pero también en nuestros ámbitos de vida cotidiana y existencial, acrecentó este miedo. Es decir, el peligro tuvo 2 dimensiones, la real, el virus y su contagio, y la posibilidad de muerte que tuvo antes de la aparición de la vacuna, y la imaginada, el sinsentido de la vida propia. Aquí estos 2 testimonios muestran de alguna manera como un testimonio que llegó desde Ecuador, ¿no? En torno a cómo estaba viviendo la pandemia, pero también aludiendo a los peligros propios de la casa en donde la hermana de la que escribía, bueno, de la que escribió, pues se podía encontrar, ¿no? Porque estaba conviviendo con, pues, con un sujeto que podía violentarla, ¿no? Este otro, bueno, me parece que, bueno, es un dibujo y el encuentro cómo se plasma ahí no solamente el miedo al virus, sino al contacto, ¿no? Sobre todo yo creo que esto habría mucho que escribir, ¿no? Sobre lo que significó, ¿no? El miedo al contacto, ¿no? Y cómo lo vivimos y cómo se vivió y cómo lo vivieron las mujeres en México y, bueno, y en el mundo, ¿no? Otro tema, ¿me falta? Cintia, si podemos Sí. ir cerrando un poquito, por favor. Ok, bueno, traigo los 3 temas, pero bueno, más bien les dejo ahí, digamos, el primero, que es el miedo como condición, la soledad real y vital experimentada en el aislamiento, evidentemente esta idea de que una misma, pues es lo que da más seguridad, ¿no? Y cómo vivieron, ¿no? Las infancias en soledad, ¿no? Estos 2 años que cómo va a repercutir, me parece que eso es muy importante, ¿no? Que es otro de los testimonios que se recupera. Y por último, la violencia vivida en el espacio doméstico, ¿no? Y sobre todo, 2 cuestiones importantes que creo que tienen que ver, que no solamente fue una violencia psicológica, sino también derivado de la violencia económica, que muchas mujeres tuvieron que dejar de trabajar, y cómo se vivió el asunto de la convivencia, ¿no? Con la pareja, ¿no? Y la otra es, obviamente, el trabajo doméstico, ¿no? Otra vez vuelta a las mujeres que, además del trabajo virtual, tuvieron que dedicarse y regresar a la casa, ¿no? Entre las consideraciones finales, digamos que esta es nada más una probadita porque es algo que estoy escribiendo y que estoy investigando, pues los testimonios de las mujeres participantes en el proyecto enuncian desde un lugar situado, es decir, desde un cuerpo territorio que dice para resistir el confinamiento. De los 56 testimonios recogidos en 6 meses que duró el proyecto, los temas referidos marcan la experiencia de distintas vulnerabilidades propias de las mujeres y la violencia que en muchos de los casos se enuncia de manera explícita. Historias propias desde casa es un archivo que funciona como memoria colectiva, en tanto que se compone de relatos de un grupo específico de la población, que significa no solo como una historia para el futuro, sino como un espacio público donde lo personal es ya político. Gracias. Muchas gracias, Cintia, y bueno, disculpad porque vamos con un poquito de retraso,
Si hay alguna pregunta en la sala. Vale, no, y tampoco en el chat. Bueno, pues doy por cerrada la mesa y ahora continuamos con la...